Probando, probando. Probando, probando. Queridos amigos del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto y con voz de hombre. Voy a procurar hablar poquito porque realmente mi voz anda todavía 85% si acaso. Motivo por el cual me puse este monstruo aquí enfrente y voy a tener que estármelo casi comiendo. A fin de que me puedan escuchar y yo no tenga que forzar la voz. Buenos días, les saludo con muchísimo gusto. Tras una larga ausencia motivada por asuntos de salud, aquí estoy de regreso con mucho gusto, con muchas ganas de llevarles la información, con ganas de saludarles a todos y cada uno de ustedes. Déjenme ver aquí el chat, a ver si podemos ponerles un saludito por aquí. Muy buenos días, me van a perdonar, pero solo será un video rápido para no forzar tanto la voz, que no está totalmente recuperada todavía, les había dicho por ahí. Ya me iré reincorporando poco a poco, les saludo con muchísima alegría. Y allá arriba, queridos amigos, les dejé anclado un link para que vayan por la ruta correcta a los grupos correctos y oficiales de Telegram. Tenemos grupo de señales y tenemos grupo de enseñanza y acompañamiento en el trading, el llamado VIP o comunidad de paga, y el grupo de señales que va exitoso como siempre. Ya es un hecho que ese grupo es total y absolutamente exitoso. Ahorita las que no las tenemos ganadas, las tenemos a punto de ganar. Y hubo una por ahí que la perdimos, pero bueno, un stop de vez en cuando a nadie le hace daño. ¿Ok? Luis Luna, muy buenos días. Te saludo con muchísimo gusto. Deja ver si te puse en pantalla, si te puse llegando y dando like. Sigan el ejemplo de Luis, por favor. Hoy no se los voy a pedir, hoy menos que nunca se los voy a estar pidiendo, porque voy a procurar ahorrar cada palabra para lo que tengo que decir, que es importante. No voy a mencionar a las personas que estoy poniendo en pantalla, dense por saludados y den por hecho que les estoy mandando el mejor de mis abrazos. A Cristian Ciscón, por supuesto que le vamos a mandar un abrazo con voz, porque es nuestro colaborador de toda la vida. Luis Luna también, y a Nayeli Medina también, si aparece por allí abajo. Me voy a quedar por ahí por Nidia López, que dice good morning. Buenos días, querida amiga, espero me hayas extrañado. Yo los extrañé muchísimo a ustedes. Es horrible y por eso la frase mía de muchos dólares, muchos satoshis para todos, pero muchísima salud. Porque sin salud, ¿para qué sirve todo lo demás? Para absolutamente nada. Hubo días que aún enfermito yo estaba haciendo trading y ganaba mis centavitos y me alegraba de haberlos ganado, y aún así significaban mucho menos que cualquier otro día cuando uno está saludable. Jairo Roa, buenos días. Y aquí está nuestra amiga Nayeli, con la cual nos vamos a quedar. Buenos días. Gracias por la miniatura de hoy, querida amiga Nayeli Medina de Cancún, Quintana Roo. Te la agradezco infinitamente. Me encanta, me gustó y cumple bien con lo que estamos tratando de decir en esta mañana. Vámonos rápidamente, queridos amigos, al gráfico de una semana, porque créanme que para mí es imposible sostener este video por 40 minutos. Vamos a hacerlo tal vez de unos 30 minutos. Veamos si lo sé hacer, porque mis videos normalmente son de más de una hora. Aquí tenemos la camarita ya en el lugar correcto y vámonos para este lado para buscar nuestro gráfico semanal, al cual solo le vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos dirección alcista y pendiente horizontal. Esto nos dice que hay lateral y esto nos insta a saber que por mucho que se asome por arriba de las medias, esto tiene para continuar cayendo. Tenemos una tendencia bien marcada semanal bajista y esto fue una simple aproximación a la media bien cumplida, la cual va a seguir insistiendo en repetir y luego va a tratar de asomarse rumbo a los 27,000 cuando mucho, tal vez 30,000, y eso sería de mucha suerte para todos nosotros, y después caer de nuevo rumbo a los 19,000 o los 22,000 primero.
22,000 primero, 19,400 después. ¿Ok? Entonces, en gráfico semanal, tendencia semanal perfectamente bien marcada y bajista, con aproximaciones a la media para continuar cayendo. Estamos concluyendo la primera aproximación, muy bien hecha. Bueno, la segunda, porque esta pequeña e incipiente de aquí se debería de tomar por buena también. Estamos terminando la segunda aproximación bastante bien cumplida a la media. Y aunque tenemos dirección alcista y el precio va acompañando y hay una pendiente que viene de ser negativa y pasó a ser horizontal y tenemos muy buen volumen, yo les digo que esto no alcanza más que para llegar a 27,000 y si acaso a 29,000 dólares y para abajo. Así que preparados que para todo marzo estamos para todavía seguir subiendo rumbo a los 27, 28 y tal vez 29,000 dólares y luego Gataplum para abajo. Yo creo que abril va a ser un mes de correcciones en gráfico semanal. Listo, no necesitamos ver nada del gráfico semanal más que lo que ya vimos y vamos a pasarnos al gráfico de un día. En el gráfico diario, queridos amigos, vamos yendo de la parte baja de un rango a la parte alta. Habíamos dicho la última vez que analicé para todos ustedes que lo más que podría ocurrir era bajar hasta la media de 55 periodos exponencial, color naranja. No alcanzó a completar ese movimiento y de la zona baja de este rango que está ubicado en 22,850 dólares aproximadamente, hemos comenzado un nuevo rebote con dirección y con pendiente negativa. No tenemos el volumen necesario para llegar a la parte alta y en el camino se ver topando con resistencia, la primera de las cuales está en 23,880 y la segunda está en 25,564, que es la parte alta del rango. Así que estamos yendo de abajo hacia arriba con un volumen que se va incrementando poco a poquito en el tiempo. Tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y tenemos probabilidad mayor alcista. La tendencia diaria de Bitcoin se sostiene alcista en intentos de toque a la media sin cumplirlos para continuar subiendo. Este es el segundo de ellos y el siguiente pues vendrá más adelante en el tiempo, donde yo no espero que retroceda por abajo de los 24,000. Entonces ahora nos vamos a elevar a buscar los 24,500, los 25,600 y después habría otra vez un pequeño retroceso buscando los 24,000 y para continuar subiendo porque tenemos tendencia diaria alcista y aquí a su debido tiempo se la hemos cambiado correctamente en el canal. Así que nada de temores, nada de dudas, las partes bajas de este rango son para entrar para arriba y la parte alta para comenzar a vender satoshis de los comprados abajo. Si ustedes vienen como yo ya comprados en estas aproximaciones a la media, pues ustedes no tienen más nada que hacer, más que esperar a que suba y unos 3 o 4 días más adelante vamos a estar vendiendo por arriba de 25,000 y felices a ganar unos dolaritos ahí. Cuando baja ganamos satoshis, cuando sube ganamos dólares y punto. Dividan su capital, háganme caso, dividan su capital y tengan siempre dólares para comprar en caso de caídas y tengan siempre satoshis para vender en caso de cumplir con las proyecciones y seguir subiendo. Espero que se escuche bien, díganme ahí en el chat si se está escuchando bien, por favor, porque en cuanto a micrófono, pues la verdad es que no sé ni cómo estoy funcionando, espero que bien. Entonces, en el gráfico diario, ¿qué más hay que acotar? Nada, que tenemos un recién cambio de dirección en el MACD y que el precio va acompañando y que tal vez aquí prolongue una nueva colina verde o valle verde con pendiente negativa para un buen rebote validado y alcista, ¿ok? Así que Bitcoin en rebote a buscar los 25,600 dólares por lo menos para unos 5 a 7 días más adelante. Yo creo que 5 días para tocar los 25,600 y decidir si continuamos de largo rompiendo el rango por arriba. Dice que Nayeli Medina dice que se escucha muy bien. Se oye bajito, dice RS. Se oye bajito, amiga querida o amigo querido, porque yo no tengo absolutamente nada de voz. Antes di que estoy aquí haciéndote el video. Ana C. Zapata se escucha muy bien. David La Dueña, sí, profe, se escucha bien. Muchas gracias. Y vámonos entonces a entender que en gráfico diario tenemos tendencia diaria alcista, pero que la tendencia diaria se sostiene por unas 6 a 8 semanas máximo, un mes pongan ustedes, y después puede cambiar la tendencia otra vez. Vamos a estar en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo por unas 6 a 8 semanas máximo, y después habría cambio otra vez para abajo de acuerdo a la tendencia semanal que es y sigue siendo bajista.
Vámonos entonces al gráfico de 4 horas. Y para esto vamos a meter la intro. Les voy a hacer un análisis super turbo solo para que me dejen de extrañar y me sigan compartiendo en sus redes sociales y me sigan dando su like y activen por favor la campanita de notificaciones. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas porque vamos a crecer juntos aquí, ¿ok? Ustedes me ayudan a hacer crecer el canal. Yo llego a más y más gente cada vez. Más y más gente cada vez se entera de cómo hago yo mi estrategia aquí de dividir el capital, etcétera, etcétera. Y juntos vamos protegiendo capitales y vamos amasándolos en el tiempo, ¿ok? Para eso nada más. Y pues les voy a ir enseñando lo más que yo pueda. Por cierto que estoy operando a Phantom en scalping con capital dividido, en lo que yo denomino el scalping de migajas, el cual yo enseño en la comunidad VIP, grupo VIP de enseñanza y acompañamiento, el cual les voy a ir a mostrar en este momento. Este es el grupo, cuesta $35, va de primero de mes a primero de mes, o sea que estamos en los días exactos para las renovaciones. Yo desde el día 25 de mes les regalo los últimos 5 días del mes de febrero y ustedes están pagando realmente marzo. Así que vénganse conmigo a este grupo. Hoy voy a trabajar con la comunidad VIP después de varios días de ausencia y comprensión de su parte. Y hoy vuelvo ya con ellos para operar en vivo. Y les voy a enseñar todo lo que yo sé de los 5 años que tengo haciendo trading para que se eviten descalabros. Así que váyanse conmigo aquí a la comunidad VIP. Y también tenemos, por supuesto, el grupo de señales que cuesta $50. Va del día 15 de cada mes al día 15 de cada mes. Todavía les quedan 15 días por delante. No importa, suscríbanse porque créanme que con 1 o 2 señales que les salgan bien, con eso basta para que recuperen su inversión y salgan ganando. Y pues tenemos más del 80% de operaciones ganadas, así que creo que van con nosotros también bastante a la segura, ¿ok? A partir del día... ¿Qué? Nada, no hagan caso a esta parte de aquí arriba, esta era la promoción del mes pasado. Solo lean de aquí para abajo que dice 80% de señales ganadoras en el último mes. Vamos a dar y estamos dando señales de scalping y de intradía, señales para compra de monedas en spot y apalancado, instrucciones claras y precisas para operar y gestionar las señales, acompañamiento en los momentos claves del mercado y háganle un screenshot a esto y guárdenlo en su computadora porque yo ya no puedo seguirles leyendo ahí para abajo. Les invito entonces con muchísimo gusto a los grupos de paga. Miren, yo llevo a Phantom para arriba en una operación alcista, va ganando $8 en este momento, pero antes, durante la noche, se llevó un stop mío y me quitó 102.96. Inmediatamente por la mañana retomé, reanalicé y me puse para arriba y recuperé 78 de los 102 perdidos. Luego recuperé 13.37, pero para abajo yo tenía una larga racha de operaciones ganadas de pequeñas cantidades, pero yo en esta mañana estoy con mi cartera saludable y perfecta. Y con esta que vamos a ganar a continuación vamos a terminar de recuperar lo que llevábamos perdido y a partir de ese momento comenzaremos a ganar el sustento diario. Yo le enseño a mi comunidad VIP a vivir del trading desde casita sin tener que depender de una empresa o de un socio o de un negocio tradicional y estamos procurando meter $100, $250, $500, $1000 a la cartera dependiendo cómo se encuentra el mercado en cada día de trabajo. Perdónenme. Y bueno, nada más les quería mostrar que aquí estamos operando a Phantom que está activa, como la mayoría del mercado, siguiendo los pasos de Bitcoin, que ya vimos que está en un rebote en gráfico diario. Para el gráfico de 4 horas, que creo que ya les había puesto la intro, y se las voy a repetir por un segundo aquí, para que sepan que a partir de este momento analizamos en modo super turbo a Bitcoin. Bitcoin en gráfico de 4 horas tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado con algo de volumen que se va incrementando poco a poco conforme pasan las horas. Les dije la última vez que el volumen no se puede pronosticar, proyectar ni adivinar y es verdad y aparece cuando tiene que aparecer. Ahí está el volumen ya empezando a aparecer y vamos en un rebote para el gráfico de 4 horas con dirección y con pendiente negativa. Tenemos un nuevo valle en gestación. Tenemos buen volumen, miren que bien atraviesa el promedio simple de volumen y vean ustedes que después de apoyar en la media azul y quedar atrapado entre las dos medias durante unas horas, lo cual le dije a la comunidad VIP ayer
en un análisis escrito y con fotografías de los gráficos, les dije que el precio se iba a quedar atrapado por unas horas entre las dos medias y que lo iba a romper para arriba. Tenemos entonces que la trayectoria de tocar a la media y volver a tocar a la media azul para luego romper para arriba es lo que está en transcurso en este momento. Y ahora yo espero una subidita y luego retroceder a apoyar en la media de 55 antes de continuar subiendo. Esto que ven aquí, queridos amigos, les va a marcar entrada a quienes todavía no van dentro de este movimiento alcista. Y vamos buscando, por supuesto, los $25,300. Tenemos puntos fuertes para continuar subiendo. Tenemos probabilidad mayor alcista y aunque habíamos hecho un cruce bajista de medias exponenciales que nos ponía en riesgo de aproximaciones a la media para seguir cayendo, creo que en esta aproximación, que va a ser tal vez la única que dé, vamos a volver a cruzar a la parte alta para buscar tocar de nuevo la parte alta de este rango que les voy a señalar aquí. Este es el rango para el gráfico de 4 horas, es perfectamente operable y vamos en el caminito que nos lleva de la parte baja a la parte alta del mismo. Para las personas que se incorporaron como yo y que compraron por aquí, le vamos a poder ganar entre un 8 y un 9% a Bitcoin en unas cuantas horas más adelante. ¿Hasta dónde yo espero que suba Bitcoin en las siguientes 48 horas? Cuando menos hasta esta parte alta de estas velas de aquí. Así que Bitcoin se queda alcista hasta la zona de los $24,500 y vamos a recoger la flecha hasta aquí. Luego aquí va a titubear, va a lateralizar y después va a continuar con su marcha para arriba. No es un pronóstico, no es una adivinación, es solamente una proyección de lo que yo espero estudiando el pasado y con la experiencia y la intuición que me dan 5 años de trabajo dentro del mercado cripto. Les digo que esa flechita verde que ven ahí, ese caminito verde, es lo que yo espero para Bitcoin para las siguientes horas. ¿Cuántas? 48 horas más adelante. ¿Listo? Así que ¿cómo se queda Bitcoin? Alcista en gráfico de 4 horas. Le vamos a ir a echar una miradita al gráfico de 1 hora solo para que los scalpers que quieran saber si va a llegar a 23,960 y lo va a superar o no. Les digo que tenemos dirección alcista con pendiente positiva, que no tiene fuerza el movimiento alcista todavía, que está entrando en una zona difícil de roer para Bitcoin, que es todo este pico de volumen del BRBP, que les voy a dejar señalado aquí en rojo para que sepan que estamos en alerta en esa zona. Yo creo que una subida a 24,000 y una asomadita por arriba del punto de control del BRBP es perfectamente natural y posible en este momento. Venimos comprados desde aquí abajo, así que tenemos para vender por esta zona de aquí. Cuando vaya llegando al punto de control de los 23,960 del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, fíjense bien cómo vamos de fuerza, cómo vamos de volumen, porque entonces no se toman ganancias, no se vende, sino que nos seguimos persiguiendo a la comadreja rumbo a los máximos de acá, $24,600 aproximadamente. Y por acá estaríamos tomando ganancias, no antes. Pero si cuando vaya llegando a los 23,960 ustedes ven que no tiene fuerza y que no lleva volumen, hay que tomar ganancias parciales o hay que salirse totalmente de esa posición. Porque el rango para gráfico de 1 hora podría quedar entendido como el punto de control por la parte alta y los mínimos alcanzados por aquí en la parte baja. Ahora el gráfico de 1 hora es para 5 a 7 horas por delante. Así que no esperen más que, no sé, una subida a 24,000 y párenle de contar porque ahí se nos va a acabar la proyección del gráfico de 1 hora. ¿Listo? Vamos entonces, queridos amigos, a ver alguna moneda, por ejemplo Phantom. No les voy a hacer complacencias porque mi voz no da para eso, pero les voy a revisar aquí a Phantom en gráfico de 4 horas. Se los voy a revisar en gráfico de 1 hora y lo vamos a revisar en gráfico de 15 minutos y vamos a deducir juntos si estamos bien operando para arriba o estamos mal operando para arriba. Ustedes saben que Bitcoin es la que manda y que si Bitcoin va subiendo, todas van a subir, al menos el 90% de ellas subirán. Y por lo tanto no tiene nada de raro que yo esté operando a Phantom para arriba porque primero reviso a la comadreja mayor. Cuando yo me levanto por la mañana y vengo y me siento a la computadora, lo primero que hago es revisar a Bitcoin. Rápido, una mirada de águila rapidita. 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Veo lo que está haciendo y lo que tiene intención de hacer.
y entonces me voy con todo gusto a operar alguna de las otras criptomonedas. Me gusta Gala, me gusta Rose, me gusta Phantom, me gusta Rune, me gusta GMT, me gustan muchos, incluido Doge y Shiba, que a veces los opero también. Y aunque no sean ahorita la gran cosa, podrían convertirse en la gran cosa en el futuro. Entonces, pues ayer, por ejemplo, le hice una pregunta a ChatGPT, hackeándole un poquito ahí las respuestas para que no dependa del compromiso que tiene, de la programación que le pusieron para no meterse en camisa de 11 varas. Y entonces lo logré hackear un poquito y le dije, oye, ¿y en qué recomiendas tú invertir en este momento en el mundo criptomonedas? Y me dijo claramente que para el futuro inmediato, Doge y Shiba se iban a poner buenas e interesantes y que ya habían demostrado dar enormes ganancias a mucha gente que invierte en ellas. Para mí siguen siendo memes, pero los memes también dejan muchísimo dinero. Entonces, Phantom, queridos amigos, en gráfico de 4 horas tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado, con volumen suficiente para alcanzar a tocar por lo menos a la media de 55 otra vez. Está en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Eso me obliga a pintar esta curvita en rojo. A ver qué dice Luis Luna por aquí. ¿Podría por favor recordar cómo unirse al grupo gratuito? Perfecto. Miren, amigos queridos y amigas, váyanse hasta la parte alta del chat. Y en la parte más alta posible del chat les dejé este mensajito. Miren. Esto es un link que quiero que opriman. Y ahí les va a mandar a este grupo que es gratuito, es privado y es oficial de Telegram y es de nosotros, ¿ok? Para que no caigan con las ratas asquerosas estafadoras que andan por todos lados, poniendo mi foto, poniendo fotos de mi familia, poniendo nombres de canal igualitos al mío y llevándolos al baile diciéndoles, ¿y cuánto piensas invertir? Y como cuánto estás interesado en meterle al mundo cripto. Y así ese tipo de cosas. Yo no contacto a nadie por vía privada en ninguna red social. Y todo aquello que les llegue de esa manera es estafa. Y todo letrerito que vean, todo mensajito que vean en YouTube, donde ponen un número de WhatsApp, disfrazadito o no, no soy yo, les están tratando de robar. Cristian Siscom, Luis Luna, Nayeli Medina y yo, todos los días y en todo momento estamos revisando, limpiando y sacando el excremento de ahí, de toda esa gente sucia que viene a tratar de robarles su dinero. Por favor, no caigan con ellos, yo no contacto a nadie por aparte. Una vez que estén dentro de este grupo que se llama Trading y Gareda y que es el oficial y gratuito de Telegram, váyanse aquí y debajo del título está aquí un mensaje anclado que dice cómo pertenecer al grupo de paga y cómo pertenecer al grupo de señales. Hay una chincheta por ahí. Bueno, en este caso está anclado nada más como pertenecer al grupo VIP, porque en el de señales estamos montados a caballo a la mitad del mes en este momento. Entonces nos quedan 15 días de señales, se pueden inscribir con toda confianza. No le duden que capaz que en estos 15 días logren recuperar su inversión y ganen. Yo les invito de todas maneras a los dos grupos. Aquí está el grupo VIP, se los pongo aquí. Es al que más les estoy invitando en esta mañana porque estamos a fin de mes. Les estoy dando del día 25 de febrero para acá los últimos días de febrero gratuitos y ustedes están pagando realmente todo marzo, ¿ok? Y también les invito entonces al grupo de señales, que es este otro que tenemos aquí. Este vale $50, el de señales. Ustedes no tienen que saber mucho de trading, solo colocar un stop loss, colocar una entrada para arriba o para abajo, o sea en long o en short, y tienen que saber correr su stop loss o colocar un trailing stop. Y sabiendo lo básico, lo elemental, ustedes pueden entrar ahí y seguir nuestras señales. Y créanme que les va a ir excelentemente bien. Para este otro grupo solo tienen que esperar que yo esté bien de salud. Nunca me enfermo, pero bueno, ahora me tocó bailar con la más fea por unos días. Desde Querétaro me empezaba yo a sentir un poco mal. En el DF me sentí un poco peor. Hice acopio de todos los recursos que como terapeuta tengo y este bicho fue perro, suficientemente perro como para de todas maneras llevarme una infección severa de la cual ya estoy saliendo. Entonces, a pesar de todos mis recursos, a pesar de toda la herbolaria, a pesar de toda la medicina alternativa que yo me sé y las terapias no convencionales de medicina, aún así me puso a parir enanos y aquí estoy ya recuperándome. Entonces el grupo VIP, enseñanza directa conmigo, casi todos los días de lunes a sábado, operando el mercado con el mejor de los maestros, que no soy yo. El mejor de los maestros es el mercado y el precio y las fluctuaciones del mismo. Y entonces vamos a estar operando. Al rato voy a procurar hablar poquito
pero operar en vivo para la comunidad VIP. ¿Listo? Gráfico de 4 horas para Phantom, aproximación a la media para continuar tal vez cayendo. Les voy a dejar ese tal vez ahí flotando en la atmósfera, porque puede ocurrir que se aproxime a la media y la rompa para arriba y que la continuación sea esta. No caer, sino cruzar de una vez hasta el punto de control. Yo me quedo con que lo menos probable va a ser esto y lo más probable va a ser esto. ¿Basándome en qué? No basándome en lo que veo en este gráfico, sino basándome en lo que acabamos de estudiar para Bitcoin. Perdón, todavía tenemos aquí para trazar un nuevo valle verde con pendiente negativa en un rebote que se va a consolidar al alza. Y yo creo que me voy a quedar así para Phantom. Lo voy a seguir operando alcista en scalping de migajas hasta la media. Y ahí voy a salir del mercado por un rato hasta que se sepa si va a ser para continuar cayendo o para seguir para arriba. No se casen nunca. No se casen, como dicen los españoles correctamente pronunciado. No se casen nunca con ningún análisis. Cada determinado tiempo hagan checkpoint y digan, ¿y ahora qué sigue? Y vuelvan a revisar y vuelvan a analizar, ¿ok? Hay volumen, pero hay puntos fuertes para continuar cayendo y hay probabilidad mayor bajista. Esto debería ser toque a la media para seguir cayendo y sin embargo se los dejo así como lo ven en pantalla. Vamos a revisarlo en gráfico de una hora y veamos si estoy bien operando para arriba o no, ¿ok? Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado, buen volumen. Estamos cruzando ya con cierres de velas por arriba de las medias. Por lo tanto, esto debería ser, quitando lo que analizamos en el gráfico de 4 horas, esto debería ser un movimiento de rebote que consolide en un movimiento alcista. Movimiento consolidado de recuperación alcista. Muy pronto. Solo necesitamos la pendiente positiva de la DX y que atraviese de abajo hacia arriba al punto 23 para poder entender que se consolida como movimiento alcista. Mientras tanto, la subida para las siguientes 5 a 7 horas más adelante es solamente hasta punto 49.49 para Phantom. Y párenle de contar, ¿ok? Gráfico de 15 minutos no lo voy a revisar, no tiene caso porque yo sé que estoy bien. Le echo una mirada de águila con dirección, con pendiente, con buen volumen. Y esto es romper y apoyar para continuar subiendo, pero sigue siendo la misma gata del gráfico de una hora. Rompe, apoya en las medias para continuar subiendo. Y puede armarte una lateral y abusados al llegar a la parte alta de la lateral porque habría que salir del mercado por un rato, ¿ok? Hasta que se sepa si es continuación alcista o no. Por lo pronto ya dio el cruce de medias para gráfico de 15 minutos y es un cruce alcista. Tenemos ahí donde anda puntos fuertes para continuar subiendo, pero todavía una probabilidad mayor bajista, puesto que el precio está por debajo del punto de control del perfil de volumen. No le hagan mucho caso en gráfico de 15 minutos a todo esto que digo, simplemente está fluctuando para volver a apoyar en las medias antes de continuar subiendo. Entonces estoy bien operando a Phantom para arriba y todo retroceso como el que lleva nos invita a ponerle una orden de entrada por aquí por los puntos 46.65. Ajá. Por $600 a 5X y lo vamos a montar para arriba. En caso de que se le dé la gana retroceder a buscar a la media azul o a la media naranja de 55 periodos, estamos entrando para arriba para reforzar la posición y entrar en un mejor punto de entrada. Ahí donde está en este momento, faltándole 10 minutos a la vela nueva para cerrar, yo todavía podría inclusive operar en orden de mercado esa velita última que ya decidió que va a ser roja. Yo la puedo operar todavía para abajo con una pequeña posición y sacarle alguna migajita persiguiendo a la comadreja para donde quiera que vaya tratando de escapar. Sigue tratando de correr para abajo, le saco un par de migajitas a la baja, luego me toma mi orden de compra que tengo por aquí para ir en long, y dejo de operar a la baja y empezamos a operar para arriba. El scalper, sobre todo el scalper de SDM o scalping de migajas, que es lo que yo enseño en mi comunidad, opera para donde conviene de acuerdo a la acción del precio, pero basándose en un gráfico rector que es el de 4 horas o tendencial para un scalper, y en el gráfico de una hora que es el gráfico master, que es el que nos calma los nervios en caso de duda. ¿Ok? Se acabó, ya no voy a decir más. Perdón, a Phantom entonces
Lo estoy operando para arriba, lo estoy cazando aquí abajo para meterme con otra posición alcista y le acabo de poner una posición contrapunteada para ver si nos regala una pequeña migajita en su descenso a la parte baja. Si por el contrario se decide a seguir subiendo, se cierra esta con una pérdida pequeñuela, yo la puedo cerrar de una vez si quiero, y te colocas con otra posición, pero si cambiaste de opinión, está bien, no cambies de opinión a cada rato, pero entonces si te saliste de un short es porque vas a creer en tu análisis y proyección y entonces vas a seguir operando para arriba y punto. Ahora tenemos tres posibles posiciones alcistas. La que ya teníamos corriendo que va perdiendo $13, la que acabo de meter a orden de mercado que va perdiendo 5 y una más para cazar aquí abajo para irnos para arriba con el siguiente movimiento de rebote en las medias. Y listo. Le vamos a echar una miradita aquí a Gala nada más para que vean que están las mismas condiciones de todas. Miren ustedes, dirección alcista, pendiente negativa, incremento de volumen leve, toque a la media para continuar cayendo tal vez, mientras tanto todavía se le opera para arriba. Y lo mismo vamos a hacer con Rose, y Rose va más decidida que ninguna. Así que, ¿a quién deberíamos estar operando ahorita? A Rose y no a Phantom, que va muchísimo más decidida en 15 minutos que cualquier otra. En gráfico de una hora, tiene dirección alcista pendiente positiva, ya lleva movimiento consolidado de recuperación alcista, ya rompió a las medias, está por arriba, llegando a una zona peligrosa para un nuevo retroceso. Si atraviesa esta zona, queridos amigos, nos vamos directos hasta el punto de control. A Rose se le opera para arriba. Y en gráfico de 4 horas para unas 48 horas más adelante, vamos buscando al punto de control y punto y párenle de contar. Me retiro, queridos amigos, eso tómenlo como complacencias criptográficas. Solo voy a pasar a saludarles un minuto por allá en el chat. Lástima que durante todo el gráfico tuve ahí un mensajito en la pantalla. Saludamos y le mandamos un abrazo a Carlos Vargas, a Bocival Sales Minerales para su ganadería. Haga gárgaras de vinagre de manzana. Lo hago, querido amigo, me lo conozco bien y el de bicarbonato también. Y la miel con limón y la canela y el jengibre y el eucalipto y todo lo que tú quieras. Yo estudié herbolaria, por supuesto que estoy haciendo todo eso, pero este bicho sí que estuvo perro. Fernando Tapia, mi vecinito de aquí de Santa Clarita, le mandamos un abrazo. Y dice Luis Luna que ya tenemos 30 minutos y que ya nos vamos. Pat L, buenos días. Carla Bendaño, les abrazo con muchísimo gusto, amigos. Les agradezco la confianza, les agradezco la comprensión y la paciencia que me han tenido. No dejen morir mi canal, por favor, síganlo visitando. Síganme dejando comentarios y buenos deseos. Visítenme hoy, déjenme muchos likes y muchos comentarios y volvamos a la rutina poco a poquito. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Muchos satoshis para todos, muchos dólares, pero sobre de todas las cosas, muchísima salud. Porque sin salud, queridos amigos y amigas, sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Despierta Latinoamérica, se despide y hoy sí que se me pegaron las sábanas. ¿Cómo dicen? Me caí de la cama. Me caí de la cama. Y bueno, muy contento de haber vuelto. Nos vemos el día de mañana. Espero estar al 95% en mi voz mañana. Y les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana.